¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Fernández Cordero, soy alumno de la carrera de TS1 Urgencias Médicas. Docente Fabiola, le presento mi evidencia de aprendizaje, elaboración de un caso. La preparación del equipo de la ambulancia tiene que ser siempre al inicio del turno o al inicio de la guardia. Tenemos que verificar el equipo con el que cuenta la ambulancia, esto de acuerdo a la norma 034. Utilizando un checklist podemos verificar las condiciones del equipo, la existencia del equipo, del material y en caso de requerir algo, solicitarlo. Tenemos que verificar las condiciones mecánicas de la ambulancia apagada, como el nivel de aceite, prendida, como por ejemplo las luces de emergencia. Tenemos que contar todos los que vamos a abordar una ambulancia con el equipo de protección personal o precauciones universales. Y una vez que cumplimos con nuestros requisitos, podemos garantizar que la ambulancia está en operación. Entonces ponemos puesta en operación la ambulancia reportando con el radiooperador que estamos listos para cubrir servicio. En trayecto a la escena de cualquier emergencia, lo que tenemos que hacer es que el tiempo de respuesta sea lo menos posible. Obviamente, como lo había dicho en el pasado, una ambulancia no es un vehículo de alta velocidad, es un vehículo de emergencia. Y para eficientar ese tiempo de respuesta tenemos que dar pie a estos puntos que son importantes. Por ejemplo, el manejo a la defensiva, siempre, todo el tiempo. Un radiooperador inexperto posiblemente va a condicionar que el tiempo de respuesta se prolongue más, a diferencia de un radiooperador que tiene experiencia. Podemos considerar la parte de la falta del equipamiento como el abandono en cuanto a la asistencia del paciente, puesto que al no cumplir con el equipamiento que nos dicta la norma 034, estaríamos abandonando a un paciente, puesto que no le podemos proporcionar el tratamiento adecuado. La falta de conocimientos, conocido como impericia, también puede ser algo que afecte, sobre todo en la atención del paciente. El paciente tiene necesidades que tienen que ser atendidas o manejadas y en este caso no se puede dar el tratamiento por falta de conocimientos. La falta de experiencia del operador puede ser una condicionante para que los accidentes sucedan. Por lo tanto, para abordar una ambulancia, aparte de ser técnico en urgencias médicas, tiene que ser un operador certificado. Una vez que arribamos a la escena, tenemos que garantizar que la escena es segura para poder llegar con el paciente. Una forma de hacerlo es observar el área, escuchar, oler y tal vez hasta percibir si hay alguna situación de peligro. Si hay un riesgo presente, tenemos que controlarlo con los recursos necesarios. Si es un riesgo potencial, tenemos que alejarnos y acercarnos hasta que el área sea completamente segura. Para poder hacer esto tenemos que, número uno, guiar nuestras acciones en el acceso más seguro, en el sentido de que si la escena no es segura, no me acerco hasta que la escena sea segura. Analizar el escenario, tenemos que observar, escuchar y oler. Tenemos que evaluar qué es lo que le pasó al paciente, el mecanismo de lesión. Y en caso de que se requiera alguna ayuda adicional, tenemos que solicitarla en este momento. Por ejemplo, bomberos en caso de incendio, incidente de explosión, riesgo de derrame de combustible, vialidad en caso de escenarios en vías de alta afluencia de vehículos, seguridad pública cuando hay mucha gente, cuando tenemos el riesgo de alguna agresión o algún otro equipo de rescate, Comisión Federal de Electricidad, compañías de gas, materiales peligrosos, según se requiera. Para transferir el paciente de la ambulancia, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es no provocar más daño del que ya tiene. Tenemos que seguir nuestras acciones con las reglas de los levantamientos y traslado de lesionados, en este caso seguir completamente todas las reglas. Algo muy importante es la velocidad no salva vidas. No está demostrado que salve vidas ni que haya salvado a nadie nunca. Cuando la ambulancia va más rápido, atrás en el módulo de atención podemos hacer menos, entonces la velocidad no es la indicada. Tenemos que practicar la evaluación primaria en el lugar y las intervenciones críticas, dependiendo de lo que encontremos en el paciente. En ruta al hospital tenemos que practicar la evaluación secundaria y las reevaluaciones de lo que ya hicimos. Una vez que llegamos al hospital tenemos que entregar al paciente. Para eso tenemos que bajarlo de la ambulancia siguiendo las reglas de los levantamientos, como por ejemplo hacer fuerza con brazos y piernas, la espalda siempre recta, estar fajados, utilizar zapatos con suela antiderrapante. La camilla o el carro camilla se opera mínimo por 2 personas. Obviamente, mientras más personas sean, mejor. De regreso a la estación lo tenemos que hacer de forma tranquila, sin luces, sin sirena. Y una vez que llegamos a la base, tenemos que reabastecer la ambulancia de lo que se utilizó, desinfectarla, descontaminarla o simplemente limpiarla en caso de que se requiera. Y el dato que les comparto de manera relevante es: de acuerdo con información del INEGI, las causas principales de muerte en México están relacionadas con enfermedades del corazón, en primer lugar, diabetes en segundo y tumores malignos. Esto de acuerdo al INEGI 2024. Docente Fabiola, buenas tardes, muchas gracias.